Un grito ahogado rompe el silencio de la noche en Jerusalén. El rey David, el ungido del Señor, se despierta bañado en sudor frío. La pesadilla que lo atormenta no es producto de su imaginación, sino el eco de un pasado que lo persigue. En sus ojos, antes llenos de la luz divina, ahora se refleja el peso de un secreto oscuro que amenaza con destruir todo lo que ha construido. Retrocedamos en el tiempo, a la noche fatídica que cambió el destino de un reino. David, el elegido de Dios, el vencedor de Goliat, el rey salmista, está a punto de cometer el acto más infame de su vida. Desde la azotea de su palacio, sus ojos se clavan en la figura de una mujer que se baña bajo la luz de la luna. Es Betsabé, la esposa de uno de sus más leales soldados. En ese instante, la tentación nubla su juicio, y el hombre que una vez fue llamado conforme al corazón de Dios se precipita hacia un abismo de pecado y traición. ¿Qué impulsa a un rey bendecido por el Señor a arriesgarlo todo por una noche de placer prohibido? ¿Cómo el líder de un pueblo elegido se convierte en adúltero y conspirador? Esta es la historia que la Biblia nos revela, pero que rara vez se examina en toda su cruda realidad. Para comprender la magnitud de la caída de David, debemos primero entender quién era este hombre. Nacido como el menor de 8 hermanos, David era un simple pastor de ovejas en Belén. Nadie, ni siquiera su propia familia, hubiera imaginado que este joven pelirrojo estaba destinado a convertirse en el rey más grande del pueblo de Dios. Su ascenso al trono fue tan improbable como extraordinario. Ungido en secreto por el profeta Samuel cuando aún era un adolescente, David se catapultó a la fama nacional al derrotar al gigante filisteo Goliat con nada más que una honda y 5 piedras lisas. Este acto de valentía y fe capturó la imaginación del pueblo y sembró las semillas de los celos en el corazón del rey Saúl. Durante años, David vivió como un fugitivo, perseguido por Saúl, quien veía en él una amenaza a su trono. Sin embargo, incluso en estos tiempos difíciles, David demostró una integridad y una fe inquebrantables. En 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor. Esta nobleza de espíritu y su inquebrantable confianza en la voluntad divina lo elevaron aún más a los ojos del pueblo. Tras la muerte de Saúl, David fue coronado rey de Judá, y 7 años después, de todo el reino unificado. Bajo su liderazgo, la nación floreció. Conquistó Jerusalén y la estableció como la capital del reino. Derrotó a los enemigos del pueblo de Dios en todas las fronteras y expandió el territorio de la nación. Más importante aún, trajo el arca de la alianza a Jerusalén, centralizando la adoración y fortaleciendo la identidad espiritual del pueblo. David no era solo un guerrero y un líder político, era un hombre de profunda espiritualidad. Los salmos que compuso revelan un corazón apasionado por Dios, lleno de alabanza en los buenos tiempos y de una confianza inquebrantable en los momentos de prueba. Era un rey que danzaba con abandono ante el arca, sin importarle la dignidad real. Un hombre que soñaba con construir un templo para el Señor, aunque se le negó ese honor. Es este David, el pastor convertido en rey, el guerrero poeta, el hombre conforme al corazón de Dios, quien ahora se encuentra en la azotea de su palacio, consumido por un deseo prohibido. ¿Cómo pudo caer tan bajo un hombre que había alcanzado tales alturas espirituales y terrenales? La respuesta yace en la complejidad de la naturaleza humana y en los peligros del poder absoluto. David, en la cúspide de su reinado, había conquistado a todos sus enemigos. La nación estaba en paz, próspera como nunca antes. Pero con la paz vino la complacencia, y con el poder, la tentación de la impunidad. La Biblia nos dice que era la época del año en que los reyes salen a la guerra, pero David se había quedado en Jerusalén. Mientras sus hombres luchaban, él disfrutaba de los lujos del palacio. Esta ociosidad creó el terreno fértil para la tentación que estaba por venir. Cuando David vio a Betsabé bañándose, no vio a la esposa de un leal soldado, sino un objeto de deseo. En ese momento crucial, el rey tenía una elección: dar la espalda a la tentación o sucumbir a ella. Eligió lo segundo, y con esa elección, puso en marcha una serie de eventos que sacudirían su reino hasta los cimientos. Lo que siguió fue una espiral de engaño y traición. David mandó llamar a Betsabé y durmió con ella. Cuando descubrió que estaba embarazada, intentó encubrir su pecado haciendo volver a Urías del frente de batalla, esperando que durmiera con su esposa y así el embarazo pareciera legítimo. Pero Urías, en un acto de lealtad que contrasta fuertemente con la traición de David, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. Desesperado por ocultar su crimen, David dio un paso aún más oscuro. Envió a Urías de vuelta al frente con órdenes selladas para el general Joab. Estas órdenes eran una sentencia de muerte. Urías debía ser colocado en la parte más peligrosa de la batalla y luego abandonado para que muriera. Así,
David añadió el asesinato al adulterio, usando su poder real para eliminar a un hombre inocente y leal. Este es el secreto prohibido que sacudió el reino. No fue solo un acto de pasión momentánea, sino una cadena de decisiones calculadas que revelaron una oscuridad en el corazón del rey que nadie hubiera imaginado. El hombre que una vez se negó a dañar a Saúl, su enemigo, ahora había asesinado a uno de sus más fieles sirvientes. La caída de David nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre el poder y la naturaleza humana. Nos muestra que incluso los más grandes líderes espirituales son susceptibles a la tentación y capaces de actos de terrible egoísmo. Nos recuerda que el poder, sin la rendición de cuentas, puede corromper incluso a los corazones más nobles. Pero la historia no termina con el crimen de David. Lo que sigue es un relato de confrontación, arrepentimiento y las complejas consecuencias del pecado. Es una historia que nos desafía a considerar la naturaleza de la justicia divina, el poder del arrepentimiento verdadero y el largo camino hacia la redención. En los próximos capítulos de esta historia, veremos cómo Dios confronta a David a través del profeta Natán, cómo el rey responde a esta confrontación, y las consecuencias duraderas de sus acciones. Exploraremos cómo este evento cambió no solo la vida de David, sino el curso de la historia del pueblo de Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de una decisión que sabíamos que era incorrecta, pero aún así la tomamos? ¿Cómo respondemos cuando somos confrontados con nuestros errores? ¿Creemos en la posibilidad de redención incluso después de los pecados más graves? El relato de David y Betsabé no es solo una historia antigua, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, fracasos y esperanzas de redención. Nos recuerda que todos somos capaces de grandes actos de bondad y terrible egoísmo, y que es en cómo respondemos a nuestros fracasos donde realmente se revela nuestro carácter. A medida que continuemos explorando esta historia fascinante y compleja, te invitamos a considerar cómo se aplica a tu propia vida. ¿Qué lecciones podemos aprender de la caída y eventual redención de David? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias luchas con la tentación y el fracaso? No pierdas la oportunidad de profundizar en esta fascinante historia bíblica. Comparte este mensaje con amigos y familiares que puedan estar interesados en explorar las complejidades de la fe y la naturaleza humana. Juntos, podremos desentrañar las verdades ocultas en este antiguo relato y descubrir cómo se aplica a nuestras vidas hoy. El silencio que siguió al crimen de David fue ensordecedor. Durante meses, el rey cargó con el peso de su pecado, ocultándolo del mundo pero incapaz de esconderlo de los ojos de Dios. La Biblia nos muestra que incluso en este tiempo de aparente impunidad, David estaba atormentado por su conciencia. Cada noche, al recostarse en su lecho real, el recuerdo de sus acciones lo perseguía. El hombre que una vez compuso los más hermosos salmos de alabanza ahora se encontraba sumido en un silencio culpable. En el Salmo 32, que muchos estudiosos atribuyen a este periodo, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este versículo nos da una visión del tormento interno que David experimentaba. El rey que una vez danzó con alegría ante el arca del pacto ahora se consumía en silencio, su espíritu quebrantado por el peso de su transgresión. Cada día que pasaba, la carga se hacía más pesada, la culpa más insoportable. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no permitiría que su siervo permaneciera en este estado de negación y autodestrucción. El Creador del universo, que conoce cada pensamiento y cada intención del corazón, ya había puesto en marcha un plan para confrontar a David con la verdad de sus acciones. Es aquí donde entra en escena uno de los personajes más valientes de la Biblia, el profeta Natán. Natán había sido un consejero de confianza de David durante años. Fue él quien transmitió a David la promesa de Dios de establecer su dinastía para siempre. Imagina por un momento la relación que debían tener un rey poderoso y un humilde profeta, unidos por su amor a Dios y su deseo de servirle. Pero ahora, este mismo profeta se enfrentaba a la tarea más difícil de su vida, confrontar a un rey poderoso con su pecado. ¿Cómo abordar a un monarca que tenía el poder de vida y muerte sobre sus súbditos? ¿Cómo decirle a un hombre ungido por Dios que había fallado tan miserablemente? La estrategia de Natán fue brillante en su simplicidad y devastadora en su eficacia. Inspirado por Dios, se presentó ante David no con acusaciones directas, sino con una historia. Una parábola que resonaría en el corazón del rey y lo llevaría a pronunciar su propio juicio. Natán comenzó. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente,
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Mientras Natán relataba esta historia, podemos imaginar a David escuchando atentamente. El rey, conocido por su sentido de la justicia y su compasión por los pobres, seguramente se sintió conmovido por el relato. La injusticia del hombre rico debió encender su ira, recordándole quizás sus propios días como un humilde pastor. La reacción de David fue inmediata y apasionada. Lleno de indignación, declaró: «Vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia». En ese momento, David no se daba cuenta de que estaba pronunciando sentencias sobre sí mismo. Su sentido de la justicia, aún intacto para juzgar a otros, estaba ciego a su propia culpa. Fue entonces cuando Natán, armado con el valor que solo puede venir de Dios, pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos: «Tú eres aquel hombre». Imagina el silencio que debió caer sobre la sala del trono en ese instante. El shock, la incredulidad, y luego, el terrible peso de la realización cayendo sobre David como una avalancha. En ese momento, todo el peso de lo que David había hecho cayó sobre él. La máscara de justicia que había mantenido se desmoronó, revelando la verdad de su pecado. Todos sus logros, sus victorias, su reputación como un hombre conforme al corazón de Dios, todo parecía desvanecerse ante la enormidad de su transgresión. La Biblia nos dice que David, quebrantado, confesó: «Pequé contra el Señor». La respuesta de Natán a esta confesión es un testimonio poderoso de la gracia de Dios: «También el Señor ha remitido tu pecado, no morirás». En estas palabras, vemos la increíble misericordia de Dios. David, según la ley que él mismo acababa de invocar, merecía la muerte. Pero Dios, en su amor infinito, ofrece perdón. Sin embargo, la gracia no significa ausencia de consecuencias. Natán continuó profetizando sobre el castigo que vendría sobre la casa de David como resultado de sus acciones. Las repercusiones de su pecado se sentirían por generaciones. Este momento de confrontación y confesión marca un punto de inflexión crucial en la vida de David y en la narrativa bíblica. Es un recordatorio poderoso de que nadie, ni siquiera el más grande de los reyes, está por encima de la ley de Dios. También nos muestra la importancia de tener personas en nuestras vidas que tengan el coraje de decirnos la verdad, incluso cuando es dolorosa. Natán arriesgó todo para ser fiel a su llamado como profeta, y en el proceso, se convirtió en un instrumento de la gracia de Dios. La reacción de David a la confrontación de Natán es igualmente instructiva. A diferencia de Saúl, su predecesor, que buscó excusas y culpó a otros cuando fue confrontado con su desobediencia, David acepta inmediatamente su culpa. Su respuesta: «Pequé contra el Señor», es un modelo de arrepentimiento verdadero. No hay justificaciones, no hay intentos de minimizar sus acciones. Solo una honesta y dolorosa admisión de su pecado. Este arrepentimiento se expresa de manera más completa en el Salmo 51, tradicionalmente atribuido a David después de su encuentro con Natán. En este salmo, vemos el corazón quebrantado de un hombre que ha reconocido la enormidad de su pecado. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos». Este salmo no solo es una confesión de pecado, sino también una súplica por restauración y una afirmación de la misericordia de Dios. David reconoce que lo que Dios realmente desea no son sacrificios externos, sino un corazón contrito y humillado. En estas palabras, vemos a un hombre que ha llegado al final de sí mismo y que se da cuenta de que su única esperanza está en la gracia de Dios. La historia de David nos sumerge en las profundidades del alma humana, revelando verdades universales sobre la tentación, el pecado y la redención. Nos muestra que nadie, ni siquiera el más grande de los reyes, está más allá del alcance de la tentación. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo caer en un pecado tan grave, todos debemos permanecer vigilantes. Es un recordatorio de nuestra propia fragilidad y de la necesidad constante de depender de la gracia de Dios. Al mismo tiempo, la narración no escatima en mostrar las consecuencias devastadoras del pecado. Aunque Dios perdonó a David,
las repercusiones de sus acciones resonarían a través de su familia y su reino por generaciones. Veríamos conflictos, traiciones y dolor en la casa de David, cumpliendo la profecía de Natán. Es un recordatorio sombrío de que nuestras decisiones, especialmente las equivocadas, pueden tener un impacto que va mucho más allá de nosotros mismos. El pecado, como una piedra arrojada a un estanque, crea ondas que se extienden mucho más allá del punto de impacto inicial. Pero en medio de esta oscuridad, la luz de la gracia divina brilla con intensidad. Vemos cómo Dios, en su amor infinito, no abandona a David en su pecado. Ya sea a través de la voz de nuestra conciencia, las palabras de las Escrituras, o las personas que Él coloca estratégicamente en nuestras vidas, Dios siempre busca confrontarnos con la verdad y llevarnos de vuelta a Él. La historia de David es un testimonio poderoso de que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a recibirnos si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. La respuesta de David a esta confrontación se convierte en un modelo de verdadero arrepentimiento. No hay excusas, no hay intentos de justificación. Solo una honesta y dolorosa confesión: pequé contra el Señor. Es en este momento de vulnerabilidad y quebrantamiento donde David encuentra la misericordia de Dios. Nos muestra que el verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por nuestras acciones, sino reconocer plenamente nuestro pecado y volvernos a Dios en busca de perdón y restauración. Y qué misericordia tan asombrosa encontramos en esta historia. A pesar de la gravedad del pecado de David, Dios lo perdona. No es que las consecuencias desaparezcan mágicamente, pero la relación se restaura. Es un poderoso testimonio de que no importa cuán lejos hayamos caído, el camino de regreso a Dios siempre está abierto para el corazón verdaderamente arrepentido. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado, su misericordia más profunda que nuestra culpa. La historia no termina con el perdón. Vemos cómo Dios, en su sabiduría infinita, continúa usando a David. La restauración es real y profunda. Aunque David lleva las cicatrices de su pecado, Dios no lo descarta. Por el contrario, continúa cumpliendo sus promesas a través de este rey imperfecto pero redimido. Es un poderoso recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestros fracasos más grandes para sus propósitos, si nos sometemos a Él en humildad y obediencia. Mientras reflexionamos sobre esta historia milenaria, no podemos evitar vernos reflejados en ella. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, como David, enfrentando las consecuencias de nuestras malas decisiones? ¿Hemos experimentado el peso aplastante de la culpa, el miedo paralizante de ser descubiertos? La historia de David nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay esperanza, incluso en nuestros momentos más oscuros. ¿Y en esos momentos oscuros, hemos tenido el coraje de un Natán en nuestras vidas? Alguien que, con amor pero sin concesiones, nos ha confrontado con la verdad de nuestras acciones. O quizás Dios nos ha llamado a ser ese Natán para otros, a hablar la verdad con amor cuando vemos a alguien desviarse del camino. La historia nos desafía a considerar nuestro papel en la comunidad de fe, tanto como receptores de la corrección amorosa como instrumentos de la gracia de Dios para otros. La historia de David nos desafía a examinar nuestras propias vidas. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo respondemos cuando somos confrontados con nuestros propios pecados y fallas? Tenemos la humildad de David para reconocer nuestros errores y buscar el perdón, no solo de Dios sino también de aquellos a quienes hemos herido. ¿Estamos dispuestos a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, por dolorosa que sea? En un mundo que a menudo busca justificar o minimizar el pecado, la historia de David se alza como un faro de honestidad y esperanza. Nos recuerda que nuestros fracasos no tienen que ser el final de nuestra historia. Con un arrepentimiento genuino y la gracia inagotable de Dios, incluso nuestros momentos más oscuros pueden transformarse en testimonios poderosos del amor y el poder restaurador de Dios. Nos desafía a vivir con integridad, reconociendo nuestra necesidad constante de la gracia de Dios. Mientras nos preparamos para explorar las consecuencias a largo plazo del pecado de David en la próxima parte de nuestro estudio, llevemos con nosotros estas lecciones atemporales. Que nos inspiren a vivir con integridad, a confesar nuestros pecados con prontitud, y a confiar sin reservas en la gracia de nuestro Dios. Que nos recuerden que la historia de Dios con nosotros no termina con nuestros fracasos, sino que continúa a través de su gracia y misericordia infinitas. Y recordemos siempre que, a veces, las lecciones más profundas y transformadoras surgen de los momentos más oscuros de nuestros héroes bíblicos. La historia de David permanece como un testimonio eterno de la fragilidad humana y la inmensidad del amor de Dios. Que esta verdad nos consuele en nuestros momentos de debilidad y nos impulse hacia una vida de autenticidad y gracia.
Que nos inspire a vivir de una manera que honre a Dios, reconociendo nuestra dependencia de su gracia y buscando reflejar su amor y misericordia en nuestras propias vidas. Las palabras del profeta Natán resonaban en los oídos de David: la espada nunca se apartará de tu casa. Estas no eran meras palabras de advertencia, sino una profecía que pronto comenzaría a cumplirse de maneras que el rey ni siquiera podía imaginar. El perdón de Dios era real, pero las consecuencias del pecado de David estaban a punto de desplegarse con una intensidad devastadora. El primer golpe llegó con la enfermedad del hijo nacido de la unión adúltera entre David y Betsabé. Durante 7 días, David ayunó y suplicó a Dios por la vida del niño. Lo encontramos postrado en el suelo, negándose a comer, implorando misericordia. Es una imagen poderosa, el gran rey de Israel, conquistador de naciones, reducido a un penitente desesperado por la vida de su hijo. Pero a pesar de sus ruegos, el niño murió al 7º día. La reacción de David ante esta tragedia nos ofrece una visión profunda de su carácter y de su renovada relación con Dios. Cuando sus siervos, temerosos, le informaron de la muerte del niño, David se levantó del suelo, se lavó, se cambió de ropa y fue a adorar al Señor. Luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran comida. Esta respuesta desconcertó a sus siervos, que esperaban que se sumiera aún más en el dolor. David explicó: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Acaso puedo hacer que vuelva a la vida? Yo soy el que irá a donde él está, pero él no volverá a mí. En estas palabras, vemos a un David transformado. Ya no es el hombre que intentó ocultar su pecado, sino alguien que acepta humildemente el juicio de Dios. Su respuesta muestra una profunda comprensión de la soberanía divina y una renovada confianza en la misericordia de Dios, incluso en medio del dolor. Pero la profecía de Natán continuaría cumpliéndose. La siguiente tragedia golpearía el corazón mismo de la familia de David. Su hijo Amnón, llevado por una pasión enfermiza, violó a su media hermana Tamar. Este acto incestuoso desencadenó una cadena de eventos que sacudirían el reino hasta sus cimientos. Absalón, el hermano de Tamar, juró venganza. Durante 2 años, guardó su ira en secreto, planeando meticulosamente su represalia. Finalmente, en un banquete al que había invitado a todos los hijos del rey, Absalón ordenó a sus siervos que mataran a Amnón. El horror de este fratricidio envió ondas de choque por todo el reino. David, destrozado por la pérdida de otro hijo y por la traición de Absalón, se encontró atrapado en una red de dolor y conflicto familiar que él mismo había ayudado a tejer con sus acciones pasadas. Absalón huyó, y durante 3 años, padre e hijo estuvieron separados, con un abismo de dolor y resentimiento entre ellos. Cuando finalmente Absalón regresó a Jerusalén, la reconciliación fue superficial en el mejor de los casos. El corazón de Absalón estaba lleno de amargura y ambición. Durante 4 años, trabajó para ganarse el favor del pueblo, presentándose como una alternativa a su padre, a quien pintaba como distante e indiferente a las necesidades del pueblo. Finalmente, Absalón lanzó su golpe. Declarándose rey en Hebrón, reunió un ejército y marchó sobre Jerusalén. David, el gran guerrero, se vio obligado a huir de su propia ciudad, subiendo el monte de los olivos con la cabeza cubierta y los pies descalzos, llorando mientras caminaba. Es una imagen de profunda humillación y dolor. En este momento de crisis, vemos destellos del antiguo David. A pesar de su dolor, su fe en Dios permanece inquebrantable. Cuando un hombre llamado Simei salió a maldecirlo, arrojándole piedras y acusándolo de ser un hombre sanguinario, David no permitió que sus hombres lo castigaran. En cambio, dijo: si él me maldice es porque el Señor le ha dicho que lo haga. ¿Quién se atreverá entonces a reclamarle: ¿por qué haces esto? Esta respuesta revela un corazón que ha aprendido profundas lecciones de humildad y confianza en la soberanía de Dios. David, que una vez se creyó por encima de la ley al tomar a Betsabé, ahora acepta incluso las maldiciones como potencialmente parte del plan de Dios. La rebelión de Absalón llegó a su clímax en una batalla en el bosque de Efraín. A pesar del peligro para su propio trono, el corazón de padre de David se revela en sus instrucciones a sus comandantes: traten con cuidado al joven Absalón. Pero la batalla terminó en tragedia. Absalón, con su cabello enredado en las ramas de un árbol, quedó indefenso y fue asesinado por Joab, el comandante de David, en contra de las órdenes explícitas del rey. La reacción de David ante la noticia de la muerte de Absalón es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia.
El gran rey, olvidando por un momento su trono y su victoria, se derrumbó en un llanto desgarrador: hijo mío, Absalón. Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Cómo quisiera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. En este grito de angustia, vemos el corazón roto de un padre que, a pesar de todo, amaba profundamente a su hijo rebelde. Es un eco del amor de nuestro Padre Celestial, que llora por sus hijos rebeldes y anhela su retorno. A través de estas tragedias, vemos cómo se cumple la profecía de Natán. La espada verdaderamente no se apartó de la casa de David. El pecado que comenzó en secreto en la azotea del palacio tuvo consecuencias que se extendieron por generaciones, afectando no solo a David sino todo su reino. Sin embargo, en medio de estas tragedias, también vemos la fidelidad inquebrantable de Dios. A pesar de los fracasos de David, Dios no revocó su pacto. De hecho, fue después de estos eventos que Dios le prometió a David que el Mesías vendría de su linaje. La historia de David nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias reales y duraderas. El pecado, especialmente cuando proviene de aquellos en posiciones de liderazgo, puede tener un impacto devastador que se extiende mucho más allá del acto inicial. Nos advierte sobre los peligros de la lujuria, el abuso de poder y el encubrimiento. Pero también nos muestra el poder transformador del arrepentimiento verdadero. A través de estas pruebas, vemos a un David que ha sido humillado pero no destruido, quebrantado pero no abandonado. Su fe, aunque probada por el fuego de la aflicción, emerge más fuerte y más profunda. La historia de David es un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestros fracasos más grandes para sus propósitos. A pesar de su pecado, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón siempre se volvía hacia Dios en arrepentimiento y fe. Para nosotros hoy, la historia de David ofrece tanto advertencia como esperanza. Nos advierte sobre las consecuencias devastadoras del pecado y nos recuerda nuestra propia fragilidad. Pero también nos asegura que no importa cuán lejos hayamos caído, el camino de regreso a Dios siempre está abierto. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas. Hay áreas donde, como David, hemos abusado de nuestra posición o poder. ¿Estamos viviendo con integridad, o hay secretos oscuros que necesitan ser traídos a la luz? Y cuando caemos, tenemos la humildad de David para reconocer nuestro pecado y volvernos a Dios en arrepentimiento genuino. La historia de David también nos recuerda la importancia de la comunidad en nuestra vida espiritual. Necesitamos Natanes en nuestras vidas, personas que tengan el coraje de hablarnos la verdad en amor. Y tal vez Dios nos está llamando a ser un Natán para alguien más, a hablar con valentía pero con compasión cuando vemos a otros desviarse del camino. Finalmente, la historia de David nos señala a una esperanza mayor. A pesar de todos sus fracasos, fue a través del linaje de David que Dios cumpliría su promesa de enviar al Mesías. Jesús, el Hijo de David, vino a hacer lo que David y todos nosotros no pudimos hacer, vivir una vida perfecta y ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. En Cristo, vemos la culminación de la misericordia y la justicia de Dios. Él tomó sobre sí mismo las consecuencias de nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar para que podamos ser perdonados y restaurados a una relación correcta con Dios. A través de Él, tenemos la promesa de una redención aún más grande que la que David experimentó. Mientras reflexionamos sobre la vida de David, con todas sus glorias y fracasos, recordemos que nuestra esperanza no está en nuestra propia bondad o fortaleza, sino en la gracia inagotable de Dios. Que su historia nos inspire a vivir con integridad, a confesar rápidamente nuestros pecados, y a confiar siempre en la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Y que nunca olvidemos que, al igual que con David, Dios no ha terminado con nosotros. Incluso en nuestros momentos más oscuros, Él está obrando para cumplir sus propósitos en y a través de nuestras vidas. Que esta verdad nos dé esperanza y nos impulse a vivir vidas que reflejen su amor y gracia al mundo que nos rodea. Un grito desgarrador rompe el silencio del palacio. El rey David, el hombre que una vez derrotó a Goliat, yace de rodillas, su corona olvidada en el suelo. Hijo mío, Absalón. Absalón, hijo mío, hijo mío. Su lamento resuena por los pasillos, un testimonio desgarrador del costo de sus pecados pasados. Este es el David que pocos conocen, quebrantado, vulnerable, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Su historia nos desafía a mirar más allá de los triunfos superficiales y adentrarnos en las profundidades del corazón humano y la gracia divina. Mientras la vida de David se acercaba a su fin, el peso de sus decisiones pasadas aún resonaba en el reino. El otrora poderoso rey, ahora era un hombre envejecido, enfrentando los últimos desafíos de su reinado.
Sin embargo, incluso en estos momentos finales, su historia continúa ofreciendo lecciones profundas sobre el liderazgo, la fe y la redención. Uno de los episodios más reveladores de los últimos años de David se encuentra en el relato del censo. En un momento de orgullo o quizás de duda, David ordena contar a su pueblo, una acción que refleja más confianza en el poder militar que en la protección divina. La reacción de Dios fue severa, ofreciendo a David 3 opciones de castigo. La elección de David revela cuánto había crecido espiritualmente: prefiero caer en manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, a caer en manos de los hombres. Esta respuesta muestra un corazón que ha aprendido a confiar plenamente en la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. La plaga que siguió fue devastadora, pero cuando el ángel de la destrucción se acercó a Jerusalén, David intercedió por su pueblo: yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha cometido la maldad. ¿Qué han hecho estas ovejas? Que tu mano caiga sobre mí y sobre mi familia. En este momento, se revela el corazón de un verdadero líder. David no intenta evadir la responsabilidad, por el contrario, está dispuesto a asumir el castigo en lugar de su pueblo. Es un eco profético del sacrificio de Cristo, una invitación a reflexionar sobre nuestro propio liderazgo y responsabilidad hacia los demás. A medida que David se acercaba al final de su vida, enfrentó un último desafío: la sucesión al trono. La lucha por el poder entre sus hijos amenazaba consumir al reino en el caos. Esta crisis requirió que David tomara una acción decisiva para asegurar que Salomón, el hijo elegido por Dios, ascendiera al trono. En sus instrucciones finales a Salomón, David destila la sabiduría acumulada de una vida de triunfos y fracasos: cumple con los mandatos del Señor tu Dios, y condúcete conforme a sus caminos. Obedece sus preceptos y mandamientos, sus leyes y estipulaciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Estas palabras nos desafían a examinar nuestras propias vidas. ¿Cómo manejamos el poder y la autoridad que se nos ha confiado? ¿Estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y asumir la responsabilidad por ellas? La historia de David nos recuerda que el verdadero liderazgo implica humildad, responsabilidad y una profunda dependencia de Dios. La vida de David también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento genuino. Su respuesta a la confrontación de Natán fue rápida y sincera. No intentó justificarse ni minimizar sus acciones. Este tipo de honestidad radical con Dios y con nosotros mismos es el primer paso hacia la verdadera transformación. ¿Estamos dispuestos a mirarnos honestamente en el espejo y reconocer nuestras faltas? Es hora de llevar estas lecciones a nuestra propia vida. Toma un momento para reflexionar sobre áreas donde puedas haber abusado de tu posición o poder. ¿Hay relaciones que necesitas restaurar o errores que debes corregir? Comprométete a dar un paso concreto hacia la rectificación esta semana. Recuerda, el arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de acción. La historia de David también nos recuerda la importancia de la comunidad en nuestro crecimiento espiritual. Natán jugó un papel crucial en la redención de David. ¿Quiénes son los Natanes en tu vida? Aquellos que tienen el valor de decirte la verdad, incluso cuando es difícil de escuchar. Si no tienes a nadie así, es tiempo de buscar relaciones que te desafíen y te ayuden a crecer. Considera unirte a un grupo de estudio bíblico o buscar un mentor espiritual. Por otro lado, ¿a quién en tu comunidad podría servir como un Natán? A veces, Dios nos llama a ser esa voz de verdad y amor en la vida de otros. Ora por sabiduría y coraje para hablar la verdad con amor cuando sea necesario. La vida de David nos muestra que Dios obra a través de personas imperfectas. A pesar de sus fracasos, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no significa que Dios aprobara sus pecados, sino que valoraba la disposición de David de volverse a él una y otra vez en arrepentimiento y fe. Esta verdad nos ofrece esperanza. Significa que Dios puede usarnos a pesar de nuestros fracasos y debilidades. La historia de David también apunta hacia una esperanza aún mayor. A pesar de todos sus pecados y fracasos, fue a través del linaje de David que Dios cumpliría su promesa de enviar al Mesías. Jesús, el Hijo de David, vino a hacer lo que David y todos nosotros no pudimos hacer: vivir una vida perfecta y ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. En Cristo, vemos la culminación de la misericordia y la justicia de Dios. Él tomó sobre sí mismo las consecuencias de nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar para que podamos ser perdonados y restaurados a una relación correcta con Dios. Esta es la buena noticia del Evangelio, que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos.
La historia de David nos desafía a vivir con integridad, a confesar rápidamente nuestros pecados, y a confiar siempre en la misericordia de Dios. Nos recuerda que todos somos una mezcla de grandeza y fragilidad, de potencial divino y debilidad humana. Nos invita a ser honestos sobre nuestras luchas, humildes en nuestros logros, y siempre dependientes de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra sociedad actual? En un mundo que a menudo valora el poder y el éxito por encima de todo, la historia de David nos llama a un tipo diferente de liderazgo. Un liderazgo basado en la integridad, la humildad y el servicio a los demás. ¿Cómo podría cambiar nuestra comunidad si más líderes siguieran este modelo? Considera cómo puedes ser un agente de cambio en tu esfera de influencia. Quizás sea tomando una posición por la justicia en tu lugar de trabajo, o mostrando compasión a alguien que la sociedad ha marginado. Cada acto de amor y justicia, por pequeño que sea, refleja el corazón de Dios y contribuye a la construcción de un mundo mejor. Finalmente, la historia de David nos recuerda que nuestro valor no está en nuestra perfección, sino en el amor incondicional de Dios por nosotros. No importa lo que hayas hecho o lo lejos que te sientas de Dios, su amor y misericordia siempre son más grandes. Hoy es el día para volver a Él, para experimentar su gracia transformadora. Te invitamos a dar un paso de fe. Si nunca has experimentado el amor y el perdón de Dios, o si te has alejado, hoy puedes volver a Él. Ora, pidiéndole a Dios que te revele su amor y que te ayude a vivir una vida que lo honre. Únete a una comunidad de fe que pueda apoyarte en tu camino espiritual. Que la vida de David nos inspire a vivir con valentía, a amar profundamente, a arrepentirnos sinceramente, y a confiar plenamente en el Dios que nos creó, nos redime y nos sostiene. Porque al final, es su gracia, no nuestra perfección, lo que define nuestra historia. El sol se pone sobre Jerusalén, bañando la ciudad en un resplandor dorado. En su lecho de muerte, David, el rey guerrero, el poeta del reino, el hombre que una vez fue pastor, mira hacia atrás en su vida tumultuosa. Sus ojos, aunque cansados, brillan con la sabiduría ganada a través de triunfos y tragedias. En estos últimos momentos, las lecciones de una vida vivida en la presencia de Dios cristalizan, ofreciendo verdades eternas para todos los que se atrevan a escuchar. La historia de David no termina con su muerte. Su legado, tanto glorioso como manchado, continuaría influyendo en el curso de la historia. Su hijo Salomón ascendería al trono, llevando al reino unificado a su edad de oro. Sin embargo, las semillas de la división y el conflicto, plantadas durante el reinado de David, eventualmente darían fruto, llevando a la separación del reino en dos. Pero más allá de las consecuencias políticas, el verdadero legado de David reside en las lecciones espirituales que su vida nos ofrece. En su viaje desde pastor a rey, desde pecador a penitente, David encarna la lucha humana por vivir en comunión con lo divino. La caída de David con Betsabé nos recuerda la fragilidad de la condición humana. Incluso aquellos que parecen estar en la cúspide del éxito espiritual pueden caer si bajan la guardia. Esta verdad nos desafía a mantenernos vigilantes, reconociendo que la tentación puede surgir cuando menos lo esperamos. Sin embargo, la respuesta de David a su pecado es quizás más instructiva que el pecado mismo. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David no se defendió ni buscó excusas. En cambio, reconoció inmediatamente su transgresión, diciendo simplemente, «He pecado contra el Señor». Esta humildad y disposición para aceptar la responsabilidad son marcas de verdadera grandeza espiritual. El arrepentimiento de David no fue superficial. El Salmo 51, tradicionalmente atribuido a David después de su pecado con Betsabé, revela la profundidad de su contrición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor. Conforme a tu gran compasión borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Estas palabras nos desafían a examinar la profundidad de nuestro propio arrepentimiento. ¿Nos contentamos con un simple lo siento, o realmente permitimos que el reconocimiento de nuestro pecado nos lleve a un cambio profundo y duradero? La historia de David también nos enseña sobre las consecuencias del pecado. Aunque Dios perdonó a David, las repercusiones de sus acciones continuaron afectando a su familia y a su reino por generaciones. Esta realidad nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Sin embargo, la gracia de Dios brilla incluso en medio de estas consecuencias. A pesar de los fracasos de David, Dios no revocó sus promesas. De hecho, fue a través del linaje de David que vendría el Mesías, cumpliendo la promesa de redención para toda la humanidad. Esta verdad nos ofrece esperanza.
No importa cuán lejos hayamos caído o cuán graves sean nuestros errores, el amor y la misericordia de Dios son más grandes. La historia de David nos asegura que Dios puede usar incluso nuestros mayores fracasos para sus propósitos. Pero la historia de David no es solo sobre pecado y redención. También nos enseña sobre liderazgo, valentía y fe. El joven pastor que se enfrentó a Goliat nos recuerda que con Dios, nada es imposible. El rey que danzó ante el arca de la alianza nos muestra la importancia de la adoración apasionada y sincera. Los salmos de David, que abarcan toda la gama de la experiencia humana, desde la alegría exuberante hasta la desesperación más profunda, nos enseñan a ser auténticos en nuestra relación con Dios. Nos muestran que podemos llevar todas nuestras emociones, incluso las más oscuras, ante la presencia de Dios. La vida de David nos desafía a vivir con una honestidad radical en nuestra relación con Dios y con los demás. Su historia nos muestra el poder de la autenticidad y nos anima a no temer reconocer nuestras luchas y debilidades. Es en nuestra vulnerabilidad donde a menudo experimentamos más profundamente la gracia de Dios. El ejemplo de David también nos llama a practicar un arrepentimiento genuino. Cuando nos encontramos en error, su vida nos enseña a no apresurarnos a justificarnos o a minimizar nuestras acciones. En su lugar, debemos seguir su ejemplo, reconocer nuestro pecado, pedir perdón y permitir que Dios nos transforme. El verdadero arrepentimiento siempre lleva al cambio. Además, la vida de David nos ofrece una visión equilibrada del liderazgo. Nos muestra que los líderes pueden ser poderosos y vulnerables, victoriosos y falibles. Para aquellos en posiciones de liderazgo, la historia de David es un llamado a no temer mostrar su humanidad. Para aquellos bajo liderazgo, es un recordatorio para orar por sus líderes y ofrecerles gracia, reconociendo que ellos también son humanos. La historia de David es un recordatorio poderoso de que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Nos desafía a vivir con integridad, a confesar nuestros pecados rápidamente, y a confiar siempre en la misericordia de Dios. En un mundo que a menudo celebra el poder y el éxito a cualquier costo, la vida de David nos llama a un estándar diferente. Nos invita a una vida de autenticidad, humildad y dependencia de Dios. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos, confiando en la gracia de Dios. A medida que concluimos esta exploración de la vida de David, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. ¿Dónde nos encontramos en este momento? ¿Estamos, como el joven David, enfrentando desafíos que parecen insuperables? ¿O tal vez, como el David maduro, lidiando con las consecuencias de decisiones pasadas? Donde quiera que nos encontremos, debemos recordar que la misma gracia que sostuvo a David está disponible para nosotros hoy. El Dios que usó a un pastor imperfecto para liderar una nación, que perdonó a un rey caído y lo restauró, es el mismo Dios que nos ama y nos llama hoy. La historia de David nos desafía a dar un paso de fe. Quizás necesitemos confesar un pecado que hemos estado ocultando. Tal vez es tiempo de perdonar a alguien que nos ha herido profundamente. O quizás Dios nos está llamando a un acto de valentía, a enfrentar nuestro propio Goliat. Sea lo que sea, debemos recordar que no estamos solos. El Dios de David está con nosotros. Finalmente, la vida de David nos anima a compartir estas verdades con otros. Su historia no es solo para nuestro beneficio personal, sino para inspirar y desafiar a toda la comunidad de fe. Compartir lo que hemos aprendido con un amigo, en un grupo de estudio bíblico, o en las redes sociales puede permitir que la historia de gracia y redención de David inspire a otros a buscar a Dios con todo su corazón. Que la vida de David nos inspire a todos a vivir con valentía, a amar profundamente, a arrepentirnos sinceramente y a confiar plenamente en el Dios que nos creó, nos redime y nos sostiene. Porque al final, no es nuestra perfección, sino su gracia, lo que define nuestra historia. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén y David cierra sus ojos por última vez, su legado perdura. No como un rey perfecto, sino como un hombre que, a pesar de sus fallos, buscó a Dios con todo su corazón. Y en este momento, mientras reflexionamos sobre su vida, sentimos el abrazo cálido del mismo Dios que amó y perdonó a David. Cerremos los ojos por un momento y permitamos que el espíritu de David, con toda su pasión y su arrepentimiento, con toda su alabanza y su humanidad, nos inspire. Sintamos la presencia del Dios que nunca nos abandona, que nos ama incondicionalmente, que nos perdona sin medida. En este instante sagrado, reconozcamos que cada uno de nosotros es parte de una historia más grande. Al igual que David, estamos en un viaje de fe, enfrentando nuestros propios gigantes, cayendo a veces, pero siempre con la oportunidad de levantarnos de nuevo en la gracia de Dios.
Que el coraje de David nos inspire a enfrentar nuestros miedos. Que su honestidad nos motive a ser auténticos en nuestra fe. Que su arrepentimiento nos recuerde que siempre hay un camino de regreso a los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Y que al salir de esta reflexión, llevemos con nosotros no solo la historia de David, sino la certeza del amor inquebrantable de Dios. Que nuestras vidas, como la de David, sean un testimonio de la gracia divina, un canto de alabanza, una danza de gratitud. Porque en cada uno de nosotros hay un David, imperfecto, pero amado, falible, pero perdonado, humano, pero tocado por lo divino. Que nuestras historias, entrelazadas con la de David y con las de todos los que buscan a Dios, formen un hermoso tapiz de fe, esperanza y amor que inspire al mundo. Vayamos ahora, llevando la luz de esta verdad a todos los que nos rodean, sabiendo que el Dios de David camina con nosotros cada paso del camino. En su amor encontramos nuestro hogar eterno, en su gracia nuestra fuerza continua, y en su presencia, nuestra paz duradera.